¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar presentes en esta transmisión. A nombre de la Facultad de Geografía del Cuerpo Académico de Geoinformática y Ciencia de Datos Geoespaciales, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Un lugar de la Mancha, la patria de Don Quijote al descubierto, que va a estar a cargo por uno de sus autores, nuestro querido Álvaro Anguix, con quien hemos tenido la oportunidad de colaborar desde hace varios años, y en esta ocasión, en el marco de abril, mes de la lectura, le hicimos una invitación y él, pues como siempre apoyando a la facultad, nos aceptó esta invitación para hacer la presentación de este libro que, como les hemos comentado en las publicaciones que están compartidas de este evento, tiene la particularidad de que para determinar el lugar de la Mancha del cual el Quijote no quería acordarse, pues se hizo un análisis cartográfico a cargo de Álvaro y, bueno, investigación obviamente documental que él nos va a platicar en un momento más. Tenemos también el agrado de contar con la participación de Tonatiuh Suárez, también un gran amigo de la facultad, un maestro muy querido de la misma, el cual también, al momento en el que le hicimos la invitación para ser comentarista de este libro, pues inmediatamente aceptó, igual, siempre entusiasta, siempre muy colaborativo con nosotros, y les agradezco a ambos el que estén con nosotros participando en esta sesión del día de hoy. La dinámica de la presentación va a ser la siguiente. Tonatiuh va a iniciar esta presentación haciendo algunas preguntas a Álvaro, en las cuales Álvaro va a estar compartiendo con todos nosotros, y ya posteriormente Álvaro también estará haciendo algunas aportaciones y presentaciones respecto del libro. Pues sin más, les dejo la palabra a Tonatiuh. Álvaro, nuevamente gracias, bienvenidos, y gracias a todos por su asistencia y su presencia. Gracias, Sandra, y gracias a la facultad también. Como habíamos planteado, primero voy a dar un contexto para a partir de ahí poder situarnos en esta gran obra. Y quizá va a parecer que en los próximos minutos esté hablando del Quijote, pero en realidad siempre estaré refiriéndome al libro que habla de la geografía del Quijote. Desde mi punto de vista, un poco sesgado por mi perfil profesional, considero que el libro Un lugar de la Mancha sigue la metodología de la geografía forense y de la literatura forense, tratando de unir cabos, sigue esa metodología. Cervantes, incluyendo el título del libro, que es una trivia, como diciendo, en un lugar que no me quiero acordar, a ver, tú averigua, ¿no? Y Álvaro y José Valera han llevado a cabo esta tarea de la trivia que lanzó Cervantes. Un lugar de la Mancha, la patria de Don Quijote al descubierto, es el libro de Álvaro Anguix y José Valera. Es un libro que, desde mi punto de vista, quizás desde los autores, no de los lectores, pero es un libro que aporta para la construcción de una geografía del Quijote. Ahora, voy a tratar de decir por qué considero que es muy importante construir una geografía del Quijote. Y yo considero que es por tres motivos. El menos importante, el tercero, es porque el Quijote, aún sin ser un libro de viajes, es un libro de un viajero, de un caballero errante, al menos en su imaginación, y recorre varios lugares desde un punto a otro, y sus aventuras son una línea, una sucesión territorial, geográfica. Entonces, culturalmente, turísticamente, es muy importante identificar esos lugares. De hecho, lo han hecho algunas organizaciones de España, como he visto, que explotan turísticamente eso y hacen cohesión cultural. Quizás salvo dos lugares en el Quijote que son donde ocurren hechos políticos, como son la ínsula de Barataria, donde Sancho es
promulgado gobernador como una broma, o Micomicoma, donde Dulcinea es alzada al título de princesa. El resto de los lugares existen. Y no solo eso, sino que cuando los lugares existen, también existen las personas. Y hay un estudio de Javier Escudero que identifica 30 personas que realmente existieron en el Quijote y en la época en que se escribió. Normalmente eran cobradores de impuestos y cosas así, ¿no? Bueno, entonces el primer motivo es como muy práctico. Digo, el tercer motivo. El segundo motivo es por lo sagrado, y ahí tengo que explicarme un poco. El Quijote es el segundo libro más vendido en la historia, solo atrás de la Biblia. Y la Biblia tiene un incipit muy poderoso, que es Bereshit bara Elohim ha'atz mitzot haaretz, ¿no? Que del hebreo significa: en un principio Dios creó el cielo y la tierra. El incipit es muy poderoso porque no solo marca el inicio del Génesis, sino el inicio de la cultura occidental. De forma muy paralela pasa en el Quijote. Hay incipits en la literatura muy poderosos. Por ejemplo, a mí el que más me ha fascinado es el de Carson Cooler, del libro El corazón es un cazador solitario, que dice: en el pueblo había dos mudos y siempre estaban juntos. Es un incipit poderosísimo. Y también en las novelas comerciales, como El psicoanalista, empieza con: doctor, hoy es el primer día de su muerte. Son incipits muy poderosos, pero ni así, ni con el poder que tienen, logran igualar al incipit de la Biblia o al incipit de El Quijote, que también sirve ese mismo incipit de título del libro que estamos hoy presentando, ¿no? Bueno, ese incipit del Quijote es tan poderoso porque no solo marca el inicio de la obra, sino que marca el inicio de la literatura como la conocemos, con la polifonía, con el polimorfismo y todos los recursos actuales de la novela. Es tan poderoso también el libro que hay anticervantistas muy prestigiados, por ejemplo, Unamuno o el mismo Borges. Y Unamuno dice que es una desgracia que el Quijote no haya sido un libro anónimo. Es una frase impresionante, ¿no? Y Borges dice que es el mayor libro escrito en la historia. Ojo, el mayor libro escrito. Se está refiriendo también mayor que la Biblia, ¿no? Escrito por un escritor mediocre. Entonces lo que vemos es que, como pocas veces, el libro trasciende al autor, y el Quijote es más importante que Cervantes. Y por eso podemos pensar que es un libro no sagrado, porque hablaría de Dios, pero es casi sagrado. Entonces, ahí regreso, parece que me fui, pero no. Lo sagrado requiere de una geografía, porque lo sagrado vuela en el aire, y si no tiene una geografía, se desprende de la tierra, se desprende de lo humano. Pero el Quijote sí habla de la tierra, entonces es importante una cartografía del Quijote. Algo similar pasa con Shakespeare, que es el otro grande, ¿no? Según Harold Bloom, que es el shakespeariano más shakespeariano del mundo, Shakespeare es el inventor de lo humano. Acá vamos a decir que Cervantes es el inventor del humano, pero realmente van por distintos lugares estas afirmaciones. Ambos pilares, Shakespeare y Cervantes, murieron aparentemente el mismo día, el 23 de abril de 1616, un día como hace 4 o 5 días. En realidad no ocurrió eso, porque Inglaterra todavía no se ajustaba al calendario gregoriano y iba 10 días adelante. Entonces murieron en la misma fecha, pero no en el mismo día, ¿no? Entonces es por eso que era el día de la lectura. Este es el mes de la lectura, ¿no? Pero a lo que voy es que Shakespeare también tiene una geografía. Cervantes, bueno, no Cervantes, el Quijote tiene una geografía, y eso es lo que aporta este libro de Un lugar de la Mancha. Y ahora voy al primer motivo, que me parece el más importante, y es porque el Quijote, si preguntan de qué habla el Quijote, pues el Quijote habla
de la locura, básicamente. Y la locura puede llegar incluso al suicidio. Estaba prohibido hablar del suicidio en la época en la que se escribió, y no prohibido por cualquiera, no por un gobernador, estaba prohibido por el Concilio de Trento. Entonces Cervantes es un escritor que desobedeció al Concilio de Trento para escribir el Quijote. ¿Por qué? Porque es la locura, ¿no? Incluso el suicidio por amor, que es aún más grave que el puro suicidio. La locura puede llevar al suicidio. La importancia de la locura en el Quijote es tan grande que Freud mencionó varias veces a Sancho en su relación al poder. A mí me encantan esos capítulos donde Sancho, sin saber leer, lo hacen gobernador, como pasa en México, al menos, de funcionarios que no saben hacer algo, los convierten en funcionarios, ¿no? Así es la lectura tan profunda de Shakespeare, digo, de Cervantes, también de Shakespeare. Los grandes escritores tienen esa habilidad, y nuestro gran escritor, Rulfo, que también raya con lo sagrado, hizo una premonición del día exacto, el 19 de septiembre, en su cuento escrito en 1956 que se llamaba El día del derrumbe. Dijo el día, y 2 veces sufrimos un gran terremoto. Y también se anticipó a cómo se comportaría el gobernante de ese pueblo destruido. Entonces, la literatura sirve, y para que sirve necesita una geografía. Pero yendo más allá todavía, hay una psicoanalista llamada Françoise Daboin, que no sé cómo se pronuncia, es francesa, ha aplicado el método de Sancho Panza al psicoanálisis y le ha llamado el psicoanálisis al revés. Y ahí rescata varias cosas de Sancho. El mismo Sancho le dice a Quijote algo muy psicoanalítico: tírate en el pasto, en los trigales, y lanza tus palabras, ¿no? Como si estuviera en psicoanálisis. Y siempre Sancho es como la geografía. Sancho es una geografía, porque le dice al Quijote, no son gigantes, son molinos, no son monjas, no son costales, son monjas, no es un ejército, son unas ovejas, y no son costales, en fin, pero siempre le acaba dando el avión, porque el Quijote está determinado en que la realidad es lo que él ve. Y eso pasa, pero no siempre. En el final, que es mi capítulo favorito, en la lucha que tiene contra el caballero de la Blanca Luna, ahí pasa algo muy importante, porque recobra la razón el Quijote, y Sancho empieza a simpatizar con la locura. Se cambian los papeles de tal forma que nos dice, está haciendo como un psicoanálisis, lo está aterrizando, lo está mandando a la tierra, y el otro se está yendo de la tierra a la locura. Y eso es algo que pasa en el psicoanálisis, ¿no? Pero es algo geográfico, es poner los pies en la tierra, es aceptar que hay locura, pero regresar a la tierra, ¿no? Ese capítulo es muy triste, porque yo considero que en sí eso es la vida. Cuando estás abatido de todos tus planes, lo que ves, cómo ves a la gente. A mí me pasó hace poco, ves a la gente de una forma, ves una realidad, y de pronto llega el caballero de la Blanca Luna y te dice, no es cierto, es así, es una geografía. Entonces, a veces la geografía es dolor. El psicoanálisis es una geografía, el Quijote es una geografía, Sánchez es una geografía. Cada uno requerimos de una geografía para que la locura nos permita regresar. Pero qué mejor geografía que la cartográfica. Entonces, bueno, resumiendo, hay 3 motivos por los que es muy importante construir una geografía del Quijote. Una, por fines prácticos, ¿no? Turismo, todo eso está bien. 2, para situar lo casi sagrado en la tierra, para decir, oye, si eres sagrado, pero espérate, tú estabas aquí y aquí, entonces también me pertenece, también es parte del humano. Y la tercera, porque la locura siempre requiere regresar los pies a la tierra. Entonces, tenemos que construir una geografía, pero para construir una geografía necesitamos la tecnología, porque no es el primer intento que se hace por encontrar la trivia de Cervantes, de dónde era ese lugar.
también en el siglo XVIII se ubicaba en Argamesilla de Alba, luego se pensó que era Alcubillas, y hace unos 10 años hubo un estudio muy importante que decía que era Villanueva de los Infantes, ese lugar de la Mancha cuyo nombre Cervantes no quería acordarse. Pero no eran estudios concluyentes. Hoy, con la ayuda de la tecnología, es mucho más factible construir una geografía del Quijote y de cualquier obra, ¿no? Con GBSIG, que es la herramienta que usa los autores del software y del cual Álvaro es fundador, que también es un software español, entonces vemos que la tecnología y la soberanía nos ayudan a conocer la realidad. Y esto nos permite estar en la locura, pero regresar a la realidad, como hizo Don Quijote en ese capítulo célebre del Caballero de la Blanca Luna. Es eso lo que yo quiero decir del libro. Y bueno, no sé si... como diga Lucy, si las preguntas o bueno, entonces pasamos a la parte de las preguntas, ¿no? Hay, para darle la voz al autor o a uno de los dos autores, a mí se me ocurre ir hacia estos caminos, digamos. Primero, en una región que es un paisaje homogéneo como La Mancha, estaba viendo los mapas, ¿no? Es muy homogéneo, no es como los paisajes mexicanos que puedes caminar 1000 metros y es otro microclima y cosas así. Se hace mucho más difícil identificar lugares, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se muestra el poder, ¿no?, de la tecnología, del sistema de información geográfica? Esa sería una primera pregunta. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Sandra y a la UAMEX en general, y a la Facultad de Geografía y al Cuerpo Académico de Geoinformática y Ciencias de Datos Espaciales, con los que, como ha apuntado Sandra, tengo un vínculo ya de varios años, en los que hemos estado colaborando en todo lo relacionado con la difusión de tecnologías en software libre y sobre todo del propio GBSIG que comentaba Tona. También gracias, Tona, por la excelente introducción y por estas preguntas que me vas a hacer. Bueno, pues la primera cuestión que me has planteado, la importancia que tiene una herramienta SIG, en este caso GBSIG en este estudio, pues es una importancia nada desdeñable. El uso de la herramienta no viene de inicio, sino que lo que surge en un inicio es la intuición de cuál es el lugar. A partir de ahí nos planteamos hacer un estudio muy riguroso, tanto Francisco José como yo, desde distintos puntos de vista, que es uno de los valores que tiene este ensayo, que es una mirada multidisciplinar a la obra de Cervantes. Un estudio que nos tenía que permitir corroborar esa intuición desde todos los puntos de vista y que todo lo que se dice en el Quijote se cumpliera. Y por supuesto, todo lo que se dice desde el punto de vista geográfico es fundamental cuando casi, por decirlo así, es una road movie, como tú decías. Es una novela en la cual los personajes se pasan todo el rato viajando de un sitio a otro. Es además una novela muy curiosa porque, pese a eso, Cervantes nombra muy pocos lugares. De hecho, la única ciudad importante que nombra es Barcelona, el Toboso y poco más, y luego algunos parajes, algunos de ellos de una gran extensión, como Sierra Morena, en los cuales es muy difícil ubicar en qué punto están. Sin embargo, con esos puntos y con el resto de información que da, se permite triangular y obtener qué moneda es el lugar y corroborarlo mediante
otra serie de datos que luego al final, cuando acaben las preguntas, haré una pequeña presentación para que vean un poco más de qué va este estudio y que profundice y que averigua. Dentro de ese estudio de la geografía, ¿en qué hemos aplicado el GIS o el Sistema de Información Geográfica? Pues en este caso GeoBasic se ha utilizado para georreferenciar cartografías muy antiguas, lo más cercanas a la época del Quijote, planos topográficos, entre ellos planillas que hay de las poblaciones de aquella época, para comprobar que si en el libro Cervantes dice que atraviesan, que suben una cuesta, bajan una cuesta, atraviesan un arroyo y pasan por unas eras al pueblo viniendo de la dirección que tienen que venir, eso se cumple. Ya digo, no solo se cumple, es que todos los datos geográficos encajan a la perfección. Es asombroso. Tú que has leído el ensayo, pues llega un momento que dices, es que esto es imposible que sea casualidad, ¿no? Todas las velocidades, para hacer el estudio, el cálculo de rutas que haríamos en geoinformática, primero lo que determinamos fueron las velocidades mínimas y máximas a las que se podían mover los personajes, y eso en base al estudio de la obra del Quijote y a otras obras de Cervantes, como el licenciado Vidriera, el Persiles, etcétera, en la cual va describiendo qué recorridos puede hacer un determinado personaje en un día, con lo cual se determina la velocidad a pie, la velocidad en caballería, la velocidad incluso en carreta de bueyes, y de nuevo todo encaja. Esas rutas, conforme se van trazando, acaban siempre partiendo y muriendo en Munera. Se ha cruzado información también. Es que hay muchos datos en el libro, en este ensayo. Se ha cruzado información también de las vías romanas a partir de un proyecto de la Universidad de Stanford, que se llama el Proyecto Orbis, en el cual se hacía un trazado de las principales vías romanas. ¿Y esto por qué? Porque curiosamente Cervantes, en todo momento, cuando mueve a sus personajes, utiliza la distancia de las leguas, que era una distancia que se utilizaba en la época, imprecisa, pero que permitía determinar, ¿no?, distancias y velocidades. Sin embargo, cuando van por calzadas romanas, da la casualidad que habla de millas. Cervantes no deja nada al azar, o sea, todo lo que pone está midiendo muy bien por qué lo pone. Y por supuesto, se han analizado documentos muy antiguos que afortunadamente están accesibles digitalmente. Todo lo que hemos utilizado se puede acceder vía internet, entre ellos el propio GeoBasic, como repertorios de caminos, los primeros repertorios de caminos que se hicieron en España, como el primer catastro, que describe además por los cultivos que había en cada zona y que de nuevo vuelven a coincidir con lo que Cervantes dice que se cultiva en el pueblo. En fin, una cantidad de información no fácil de obtener si no estuviéramos en el momento en que estamos, en que está accesible vía internet, ¿no? Y todo eso, yo digo, se ha utilizado cruzando con toda la información con GeoBasic, aplicando determinados geoprocesos como áreas de influencia para determinar posibles recorridos. Y luego también, por supuesto, pues para dibujar las rutas, porque a partir de descubrir el lugar o de intuir cuál es el lugar, empiezas a trazar todas las rutas que son trazables, porque no todas se pueden trazar. Hay determinados momentos en la novela en que Cervantes es muy ambiguo sobre dónde están los personajes, pero permite determinar la primera salida entera, el regreso de la segunda salida, la vuelta desde Barcelona, etc. Y tú decías que hay lugares que son ficticios. Eso no es verdad. Realmente, aunque son ficticios como la ínsula Barataria, sí que sabemos que están en ese momento cerca de Zaragoza. Sí que hay un lugar real, aunque dentro de la novela juegue con la ficción del topónimo del sitio. Tú planteas, o los autores ambos plantean, Munera como una solución definitiva o como una hipótesis, porque en los otros estudios planteaban como hipótesis, aunque dejaban algunos cabos sueltos. Sí, a ver, una de las cosas, lo primero que tengo que decir es que, por supuesto, dentro de toda la documentación que se ha estudiado y todos los análisis que se han hecho, una parte importante ha sido revisar, no voy a decir todo porque se ha escrito tanto sobre el Quijote que es inabarcable, pero sí que los principales estudios o las principales hipótesis que apuntaban a otros candidatos a ser el lugar.
Bueno, pues ahí encontramos de todo. Hay estudios más rigurosos, menos rigurosos, pero que en ningún momento llegan a apuntar y apuntalar mediante tal cantidad de razones y certificar todo lo certificable que el lugar es Munera. No solo eso, sino que hay hallazgos en el ensayo muy interesantes que luego comentaré, como el del jeroglífico, que se llama muchísimo la atención, o algo que nosotros sepamos, porque esto siempre hay que ser muy prudente, que nosotros sepamos, nadie había apuntado hasta ahora, que es por qué Cervantes no se quería acordar, no del lugar, sino del nombre del lugar. Por las deudas, ¿no? Claro. Por lo tanto, ¿podemos certificar que es el sitio? Bueno, no podemos preguntarle a Cervantes, que sería lo único que lo podría certificar. Pero ya digo, desde un punto de vista científico, ¿cómo se demuestran las cosas? Mediante un análisis empírico de todos los datos. Y aquí es concluyente, yo creo que no hay lugar a dudas. Sí. En ese caso, yo considero que también es muy moderno Cervantes, porque podríamos decir nosotros, en un banco de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar, siempre la deuda está presente, ¿no? Sigue siendo actual. Hay una cuestión muy bonita en el libro de Un lugar de La Mancha, en la que develan ustedes cómo Munera está escrito al revés con las primeras letras de El Incipit y completada con un dibujo de una era, o sea, un trigal, algo así. Sí. Y bueno, eso es muy... Cervantes está entre el barroco y el renacimiento, ¿no? Y el renacimiento es muy de ese tipo de acertijos. Pero también, según muchos autores, Cervantes tiene un cierto origen judío y es converso, según algunas hipótesis, según otras no, y recurre mucho a la cábala. Entonces, ahí una duda es, hay muchos números de leguas, de millas, como dices. ¿Cómo estar seguro que no es una referencia cabalística o de trucos numéricos y que sí en verdad está dando un dato geográfico? Considerando también que Cervantes escribió mientras estaba preso en Argel, la novela, y pues no tenía acceso a mapas, solo a su memoria. Siendo un militar, podemos pensar que pues tenía la tradición cartográfica, antes el militar tenía esa formación cartográfica. Y bueno, pero ¿te has propuesto esta pregunta? Bueno, no, pero me la propones tú ahora, así que vamos a responderla. A ver, no se tiene certeza de cuándo Cervantes escribe la novela. Se piensa que es cuando está preso en Castro del Río, no en Argel. Entre otras cosas, pues siempre por temas relacionados con los dineros. Sí. Claro, tú dices, ¿y cómo sabes sin tener GeoGeSig o un Google Maps? ¿Cómo tiene ese conocimiento del territorio? ¿Cómo sabe que las distancias son las que son, que los tiempos para ir de una población a otra son los que son? ¿Cómo sabe que hay una cuesta en un determinado punto geográfico y que al lado de la cuesta hay un arroyo? ¿Cómo sabe todo eso? Pues yo creo que la única explicación plausible es que Cervantes estuvo allí y recorrió todos esos caminos, porque la precisión cartográfica, ya digo, no da discusión. Sí. Es curioso porque Cervantes, bueno, lo has apuntado, es probablemente el escritor junto con Shakespeare más conocido de la historia de la literatura. Y pese a eso, hay una etapa entera de su vida, aproximadamente una década, que no se sabe nada de dónde estuvo ni qué hizo. Yo considero que probablemente, si no estaba en Munera, estaba en los alrededores de esta población. Sí, porque perdón, es que son tan similares. Cervantes es un escritor que
de verdad, ¿no? Como muchos escritores que vivieron, en fin, ahora los escritores son personas que reciben una beca y les dicen, échate este libro, lo hacen, apoya un poco al gobierno, habla de alguna agencia. Él era un escritor hecho en la vida, ¿no? Caminando, entonces sí, es muy plausible lo que dices. Otra cuestión que quisiera preguntarte es que, bueno, esto que le llamamos literatura forense es una disciplina que, aunque no es muy conocida, sí se ha practicado mucho. Busca unir piezas de arte, ¿no? A veces ve contradicciones, por ejemplo, cuando Shakespeare, cuando Banquo le dice a Planchet, está oculta la luna, ¿escuchaste el reloj? Realmente es un anacronismo porque todavía no se han descubierto los relojes, ¿no? Entonces te permite encontrar esas cosas. Pero esto es como para auditar las obras, ¿no? En cierta forma, como siendo contemporáneos nos sentimos con el derecho de revisar y en fin. Pero ¿cómo imaginas que la geografía automatizada, sobre todo, podría ayudar no en auditar las obras ya existentes, sino en la construcción de las obras, a un escritor, a construir una obra, a construir una novela? ¿Le has podido ver esa posibilidad? Yo creo que la geografía es bastante importante en la literatura, sobre todo en determinados tipos de literatura. De hecho, incluso en la literatura totalmente de ficción, que inventan universos o mundos no existentes, desde Juego de Tronos al Señor de los Anillos, lo primero que aparece cuando abres este tipo de novelas es un mapa. ¿Por qué? Porque necesitan situar a sus personajes en un territorio. Y si ese territorio es inventado, necesitamos que el lector sepa qué hay. ¿Qué ocurre, ¿no? La geografía es fundamental para todo, la dimensión geográfica cada vez se utiliza más para gestionar cualquier tipo de dato. En criminología, pues tú lo sabes mejor que yo, es importantísimo, en medio ambiente, en urbanismo, en todo esto. Y en la literatura también, ya digo, es fundamental cuando los personajes, si queremos que sigan una lógica, como siguen una lógica geográfica, como siguen Quijote y Sancho, y el resto de personajes que mueve por aquí y por allá Cervantes, es preciso aplicar este tipo de conocimientos. En aquella época conociendo la geografía y ahora pues también podemos hacerlo mediante las tecnologías de la información. Hoy día podemos ver los comercios y las calles que hay en una ciudad de Estados Unidos, por ejemplo, sin estar allí, y podemos describirlas perfectamente, ¿no? Y ahora es muy interesante lo que dices de ese enfoque geoforense al ensayo que hemos hecho, porque me parece muy curioso y que tiene mucha verdad, porque entre la gente que ya lo va leyendo y nos va comentando, pues hay una opinión bastante recurrente que dice, uy, yo pensaba que este ensayo iba a ser aburrido, y sin embargo es muy divertido porque me planteas un caso, un misterio con la solución desde el principio, sabemos que es Munera, pero lo que tenemos que averiguar es jugar con vosotros a cómo lo habéis descubierto. Y entonces empiezan a aparecer las distintas pistas que nos llevan al final hasta la conclusión. Entonces realmente sí es un análisis forense en este caso no de un muerto, sino de un lugar que hay que averiguar cuál es. Sí, exacto. Es sumamente lúdico el libro y eso lo hace muy bonito. Hay muchas novelas que son muy geográficas. El Ulises de Joyce es muy geográfico, ¿no? También Rayuela. Hay muchas novelas muy, muy geográficas. Y hoy los libros de El Señor de los Anillos, ¿no? Tiene toda una geografía, en fin. Entonces yo creo que es una beta para la geografía automatizada y todo esto que se puede explorar más, ¿no? Y bueno, finalmente quisiera preguntarte cuál es el momento cumbre más importante que tuviste en la realización de este libro, o sea, que fue lo más emocionante, así el descubrimiento, ese cuando a uno le ocurre clic, que dice, oh, no sé, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la mayor aventura dentro de...? Vale, muy bien, muchas gracias por la pregunta. A ver, este estudio se inició hace muchos años. El otro autor, Francisco José Valera, tuvo esa primera intuición.
me lo comentó, oye, vamos a hacer esto conjuntamente, y empezamos a trabajar en el tema de manera constante, no continuada, porque al final, pues bueno, cada uno estamos en nuestros trabajos y en nuestras vidas, y dedicarle tiempo libre a estas cosas, pues tiene que ser muy poquito a poco. Y fuimos descubriendo y corroborando todas esas razones que se exponen en el ensayo, y quizá el momento más de eureka, el momento de eureka fue al final, cuando ya lo teníamos escrito. Ya teníamos escrito el primer borrador, porque habíamos dicho, bueno, tenemos ya una suma de razones que hacen que esto sea publicable y queremos que la gente lo conozca. Y cuando ya lo teníamos escrito, habíamos visto ya ese jeroglífico del que ahora después hablaré y que has comentado, pero teníamos una duda, es decir, bueno, igual esto es lo típico que cuando quieres ver algo lo ves, y queríamos ver que en ese jeroglífico estaba Munera. Y sí, estaba, pero podía ser una interpretación, una casualidad, no sé. Y entonces empezamos a repasar el Quijote de nuevo, y no tuvimos que avanzar mucho. En la primera página del Quijote, antes de empezar la novela en sí, Cervantes escribe una serie de poemas que en aquella época eran muy típicos, que los escribían pues tus amigos escritores y demás, elogiando pues a los personajes de la obra y al autor. Como Cervantes, pues no sabemos si no tenía amigos literatos o no se llevaba muy bien con ellos, o quería reírse de Lope de Vega, ¿no? Sobre todo. Claro, quería reírse de todo esto. Lo que hace es, él mismo escribe esos poemas laudatorios, pero dice que los escriben personajes ficticios de otras novelas. Pues el primero de ellos está escrito por un personaje que se llama Urganda la Desconocida, que es un personaje de una serie de libros de caballería de la Amadís, y que se caracteriza porque oculta su lugar de residencia. Bueno, ya tenemos ahí una casualidad, oculta su lugar de residencia. Pero es que además ese poema está escrito de una determinada manera, que ahora después puedo comentar, que forma parte de la forma de resolver el jeroglífico. Y es que en ese poema lo que nos dice Cervantes explícitamente es: ten cuidado con los jeroglíficos, no te metas en los dibujos porque hablan de vidas ajenas. Justo lo que está haciendo. O sea, que es asombroso. Y cuando vimos eso dijimos, bueno, ya, si es que nos lo está diciendo Cervantes. O sea, Cervantes nos reta al final de la novela que lo descubramos, y antes de empezarla ya nos está diciendo dónde está la solución. Sí, un momento muy emocionante. Pues bueno, es un libro muy, muy hermoso, recomendable para todo mundo, un libro que habla de un libro universal, del humano también, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por darnos esta posibilidad de leer esto, y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias, Tona. Si quieres, voy a compartir pantalla y enseño cuatro cositas que pueden interesar a la gente que nos está viendo. Confírmame que se visualiza todo bien. Sí, se ve bien. Vale, pues, bueno, lo que decía, el reto de Cervantes, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, creo que es una frase que no sabemos todo el mundo, hayamos leído o no el Quijote. Y este reto, esta frase que inicia, en la cual nos está dejando de dar una información, al final de la novela nos reta a que lo descubramos, y sin embargo la solución nos la está dando en la misma pregunta. Bueno, otra genialidad más de Cervantes. Ahí está la solución. Esto es una captura de la primera edición del Quijote, en la cual, pues bueno, veis ahí que hay una M mayúscula, una U que no tiene sentido que sea mayúscula, una N y una E. No sé si recordáis que uno de los narradores del Quijote es Cide Hamete Benengeli, que, como es un trasunto de Cervantes más, que como árabe leería de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, y leería Mune. ¿Mune sobre qué? Sobre una era dibujada. Es ese jeroglífico y el dibujo sobre el que nos avisa al principio. Además, los elementos geográficos que aparecen en la letra capitular son muy característicos de Munera. Ahora, pues, por supuesto, están en ruinas, un castillo, una casa fuerte.
Y lo que responde este ensayo pues son las dos preguntas. ¿Cuál es el famoso lugar donde vivía el hidalgo manchego y por qué Cervantes no quería recordar su nombre? Que esta última no la hemos comentado nada más que muy de pasada y también es muy, muy divertida. El tiempo de resolución de este enigma, pues bueno, a veces cuando nos ponen un acertijo en los periódicos dicen la semana siguiente damos la solución. En este caso hemos tardado 416 años, lo cual creo que haría mucha gracia a don Miguel de Cervantes. La solución la hemos repetido, es Munera. La voy a situar en el mapa porque es muy probable que no sepáis dónde está. Está en lo que hoy día es Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y pertenece a La Mancha, como en su día pertenecía a La Mancha. Es un pueblo de unos 4.000 habitantes. Y las razones que se han aportado, y a todo aquel que pueda hacerse con el ensayo, pues se lo recomiendo porque yo creo que es divertido y se lo va a pasar muy bien descifrando con nosotros el enigma, pues son literarias, geográficas, etimológicas, el famoso jeroglífico que comentaba, ese Munera. Y la razón por la que no quería acordarse, ¿por qué? Por una deuda. Por Munera, en latín, puede derivar de munus muneris, que significa deuda. Realmente es muy probable que etimológicamente el topónimo de Munera no derive del latín, sino del árabe, pero lo realmente importante para la novela es que en aquellos tiempos, pues el clero, los hidalgos, los escritores sabían latín, como sabía latín Cervantes, y ellos entendían que Munera significaba deuda. Cervantes es rescatado en Argel a cambio de un pago de una serie de dinero, de ducados de la época. Ese dinero es aportado en parte por su familia, que pasa, y eso está documentadísimo, penurias para conseguir esa parte del rescate, y el resto por la orden trinitaria. Pero ese dinero, digamos que no se daba y ya está, sino que luego esa orden trinitaria te lo estaba reclamando hasta que lo pagaras. Y no hay constancia de que Cervantes en ningún momento llegue a saldar esa deuda. De hecho, también es muy interesante, como se explica en el ensayo, que Cervantes lanza al Quijote a pagar, a hacer lo típico que hacían los caballeros andantes, pues desfacer entuertos y demás. Y añade al final de todo esto y para pagar deudas. Sin embargo, durante toda la novela, el propio Cervantes nos está diciendo que el Quijote no tiene ninguna deuda. Y al final, cuando ya ha muerto, Sancho lo recalca, no tiene ninguna deuda. También durante la novela hay momentos en que el Quijote no duerme, porque todavía, cuando aparece el segundo libro, todavía no ha pagado la deuda. Y esto acompaña a Cervantes hasta el final de su vida. De hecho, la obra póstuma, el Persiles y Sigismunda, en ella el Cervantes dice que sigue pobre, que sigue enfermo y sin dineros. O sea, que ahí está, pasando penurias. Ha pasado la historia como uno de los escritores más famosos, pero nunca consiguió deshacerse de esa deuda que le atormentaba y de la que no quería acordarse. Por eso, en ningún momento dice que el lugar es de lo que no se quiere acordar, sino del nombre del lugar, de lo que significa. Y bueno, un poco por recalcar la parte de la geomática, que aquí en la facultad puede ser lo que más interese. Geodesic, como sabéis, es un software libre, cualquiera lo puede descargar. ¿Qué hemos utilizado? Pues repertorios de caminos como el de Meneses y Villuga, que son de 1546, el de Villuga, y luego Meneses hace una ampliación 30 años después, lo cual hay algunos caminos principales que cambian con la capitalidad de Toledo cuando pasa a ser Madrid. El catastro de Ensenada, que es descriptivo, ordenado por el rey Fernando VI a propuesta de su ministro, el marqués de la Ensenada, del que toma nombre, y que nos describe, entre otras cosas, la realidad económica del lugar. Entonces, pues por ejemplo, habla de que uno de los principales frutos eran las bellotas. Casualmente, cuando Sancho es gobernador, lo que le pide a su mujer que le mande para la duquesa
son bellotas. Es que, ya digo, todo. Las relaciones topográficas de los pueblos de España, de 1574, impulsada por Felipe II, que tiene como objetivo también hacer una descripción detallada de todas las poblaciones de los reinos que gobernaba. En toda esta documentación, además, se atestigua que Moneda pertenece a la Mancha. Proyectos ya digitalizados y descargables en formatos como el Shapefile, que pues, los estudiantes de geomática conocerán perfectamente, como en la Universidad de Stanford, con las principales comunicaciones del Imperio Romano, cartografía histórica del Centro Nacional de Información Geográfica, del Instituto Geográfico Nacional de España, que es muy interesante, con planos en los que, bueno, pues se ve que hay una serie de elementos relacionados con Quintanar, al cual se dedica un apartado en el ensayo, que tienen bastante importancia, porque históricamente también se ha confundido con una población que se llama Quintanar de la Orden, cuando no tiene nada que ver con lo que nos está diciendo Cervantes, o planos en los cuales se ubican las eras que había en aquellos momentos y por las que pasan tanto Quijote como Sancho. Georreferenciación, superposición de capas, cálculo de rutas, áreas de influencia, incluso por dónde dan los rayos del sol, enlazado con la descripción que se hace en la novela de cuando van recorriendo, haciendo determinadas rutas el Quijote y le da el sol de lado o le da de frente. A partir de ahí los trazos en el mapa que se pueden trazar, las rutas que se pueden hacer, la ubicación del lugar, y no solo del lugar, sino de las dos principales ventas del Quijote. Solo apuntar, ¿dónde se puede encontrar? Pues para México es un problema porque esto es una autoedición modestísima que hemos hecho. Entonces, bueno, en España lo tenemos en Amazon en versión ebook y en versión de impresión bajo demanda, que es una modalidad que tiene Amazon, que tú lo pides, te lo imprimen y te lo mandan. Pero por lo que he visto, fuera de España está solo en formato ebook. Así que bueno, a no ser que se interese alguna editorial mexicana en editarlo por allí, esa es la forma más fácil que tenéis de conseguirlo. Si no, pues bueno, supongo que se puede pedir a Amazon Internacional, pero siempre los costes de envío pues van a ser mayores. Y nada, a partir de aquí, cualquier pregunta que hayan hecho, estamos para contestarla. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Tonatiuh, no sé si quisieras hacer algún último comentario antes de pasar a los comentarios que están haciendo dentro de la transmisión. Pues sí, muy breve, solamente que pues es un libro obligado de leer para un geoinformático, para un geógrafo y para un quijotólogo, alguien que escriba. Y resaltar de todo lo que a mí me gustaría más resaltar es la actualidad que tiene. Ahora, la gente de lo que no se quiere acordar es de las deudas, ¿no? Yo acabo de perder 2 amigos que no me quisieron pagar. Ahora que yo necesito, digo, no, pues es de lo que la gente no quiere acordarse, ¿no? Y que eso haya motivado la obra más grandiosa que se ha escrito en español, pues es muy significativo en nuestros tiempos, y esa actualidad pues también se puede ver en que es aplicable, porque es tan perfecta la cartografía de Cervantes, que además de ser escritor era militar, como nos dijo Álvaro, y es compatible con un sistema moderno, ¿no? de cartografía. Esa es lo último que yo quisiera comentar, y pues digo, muchas felicidades por este libro, es una belleza. Muchas gracias. Gracias, Tonatiuh. Voy a leer algunos de los comentarios que nos están haciendo. Hay algunas preguntas también. La maestra Alejandra González de la facultad te manda saludos, Álvaro, y menciona que es un ejemplo de elaborar cartografía a partir de literatura y de una descripción en esta. Le parece excelente, dice, sobre todo en el manejo de un software para la elaboración de cartografía, rutas, etcétera, y te manda felicitaciones. La maestra Esperanza Parma también hace mención que en el entendido de que en los albores del siglo XVII no querer acordarse significaba no poder hacerlo. Es decir, no es que no lo quisiera decir, sino que no podía, porque aún habiéndolo deseado no lo recordaba, ¿no? Ese es el comentario que nos hace ella.
Boris Arzate nos menciona que es una gran plática, que es muy interesante, les manda saludos. La maestra Dolores Magaña te hace una pregunta, Álvaro, le parece muy interesante la presentación, dice que ya quiere leer el libro y te pregunta si recomiendas leer antes El Quijote con el propósito de disfrutar aún más la obra y de ser así, ¿de qué editorial? Porque existe un gran número de estas. A ver, se puede leer independientemente del Quijote. Conozco más de una persona que lo ha leído y digo, porque es muy entretenido. Tona lo decía, parece una novela de misterio, no es una novela, es un ensayo, pero yo digo, es bastante didáctico la forma de escribirlo. Quizá, si a mí me preguntaran, yo leería primero el ensayo y luego el Quijote, porque te aporta una visión nueva. Sobre el Quijote se ha escrito mucho, desde todos los puntos de vista, y una de las cosas que se ha escrito es sobre la modernidad de aportar una polifonía. Una polifonía entendida como nos olvidamos por primera vez de un narrador y de repente aparecen muchos narradores en la novela. Uno es Cide Benengeli, otro es el Cervantes autor, encontramos reflexiones del propio Quijote. Y este ensayo aporta un nuevo narrador del que nunca se había hablado, que es Cervantes, pero no Cervantes como escritor, sino Cervantes como persona que en su intimidad lo está pasando mal, tiene unas deudas y que está esperanzado de que el Quijote, esa novela, aparte de fama, le dé un dinero que no le dio. Ok, Álvaro, muchas gracias. Alejandro Guerrero Mazad, le parece muy interesante la charla, le dejó un buen sabor y le manda un abrazo a Tonatiuh. Bueno, hay varios comentarios de felicitaciones, likes a la transmisión y pues creo que por el momento pudiéramos dejarlo aquí, Álvaro. Nuevamente queremos agradecerte la disposición por el siempre apoyo que nos brindas, por la colaboración que hemos tenido y que esperemos que siga continuando así. Igual, Tonatiuh, un agradecimiento por esta descripción también tan interesante. Lo sabíamos que contar contigo como comentarista le iba a dar a esta sesión un toque especial y que pues creo que es algo que nos está permitiendo aprender o reaprender muchas cosas. Tonatiuh nos los mencionaba en la sesión anterior, ¿no? Que él había leído la obra en la versión infantil, ¿no? Y que esto lo invitaba como precisamente a leerlo, algo que entenderíamos que pues que todo mundo ya debemos hacerlo o tendríamos que como parte de nuestra cultura tenerlo, y que de repente pues no es cierto, ¿no? Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos los que pudieron conectarse a esta sesión, y pues sería todo por nuestra parte. Gracias a la facultad y gracias a Lucy por el apoyo para esta transmisión. Álvaro, no sé si quisieras también tener unas palabras de despedida. Bueno, pues más que palabras de despedida, palabras de agradecimiento por interesaros por esta obra, por darle difusión, por apoyar también, como siempre habéis apoyado al proyecto Juvesic, un proyecto que también tiene algo de quijotesco, hacer tecnología para todo el mundo libre y gratuita. Y nada, que muy agradecido y con muchas ganas de que podamos vernos en persona un día de estos. Esperemos lo más pronto posible. Esperemos que sí sea. Tonatiuh, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Buenos días para todos. Gracias, chao. Chao.